siempre he estado en puestos empresariales, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando salía de mi trabajo, pues no me iba a lo que en San Sebastián llamamos el tontódromo, a pasear avenida arriba, avenida abajo para ver todos los chicos y que te viesen. Entonces yo me iba al Teatro de Cámara del Gran Cursal, pues he pintado decorados, bueno, como yo tenía más conocimiento, pues escribía a Cornejo, que no sabía ni quién era, para pedirle ropa, porque hacíamos funciones de teatro, o sea que... Y luego en el 70, cuando se hace el primer festival internacional de este país, que se hace en San Sebastián, con material de Goliardos, porque mi marido, en aquel momento no era mi marido, era de Goliardos nace en la Facultad de Políticas. En el 69, José Manuel Gorospellel me vienen a buscar y me dicen, oye, ¿nos echas una mano? ¿Tú quieres participar? Y bueno, pues yo dije que sí. Ese festival acabó bueno, con un problema sobre la censura. Es otro problema, son problemas que ahora no los entiendes, pero en ese festival podía haber 5 compañías sevillanas, pero no podía haber 3 catalanas. Entonces vino Joglars con el Joc, y el punto de inflexión fue el Kursmailor, que no querían dejarlo porque decían que 3 compañías catalanas no. Y eso acabó, bueno, en la policía entrando en el teatro, bueno, una historia complicada. Y entonces, bueno, pues entre los organizadores estaba el que luego fue mi marido, y entonces, bueno, llamada al gobierno civil. Claro, es que son cosas que ahora esas no las entiendes, pero eran lo que vivíamos. Y entonces nos casamos y nos fuimos a Canarias a no tener nada que ver con esto. Think up games to play. In the dawn you'll leave me. Disappear without a trace. Y que estuvimos 3 años hasta que llegó Goliardos. Colaboradores pequeños burgueses, al Pérez Galdós, vinieron todos a nuestra casa y acabaron liándome, porque como yo sabían que había estado en el Teatro de Cámara Gran Cursal, que escribía eso, pues entonces Ángel Facio planteó a un productor, que era Manolo Collado, que bueno, que también quería que, entonces no éramos gerentes, nos llamábamos representantes, que también lo llevase yo, y me acabaron liando. Y fui a casa de Manolo Collado pensando encontrarme un productor gordo con puro, y me encontré un chico de la edad mía, con la misma camisola hippie que yo llevaba, y bueno, y esa fue mi perdición, porque yo iba a hacer eso. Cuando nació mi hijo, yo pensé dejarlo, pero a los 3 meses ya me estaban llamando. Paint me some pictures in words. Yo empecé con Goliardos, pero acabé llevando de gira a todas las compañías. A José Luis Gómez, que ahí es cuando lo conozco, a TEI y a Bululú, con Antonio Malonda. O sea, que acabé pues, en lo que es la inconsciencia de ser muy joven, ¿no? Y como yo había llevado cosas muy gordas de empresa, pues acabé llevando a las 4 compañías. Cuando yo empecé, date cuenta que no había mujeres. Yo creo que posiblemente fui la primera mujer que salió, y además era muy jovencita. Cuando yo llegaba decían que venga tu papá. Decía, no, no, si no es mi papá, soy yo. No, no, es que hay que negociar la recogida, que venga tu papá. Y dice, no, no, que lo voy a negociar yo. Había una mujer, que además fue la que a mí me enseñó las primeras nóminas de teatro, que era Lola Isado, que curiosamente ella es la que empezó con Adolfo el Clásico, y ella luego se marchó a Buenos Aires, y está viviendo en Buenos Aires. La única mujer que yo conocía, que yo creo que es de mi edad, quizá un par de años o 3 mayor que yo, era Lola Isado. El resto todo eran hombres. Las mujeres eran las actrices. Y eso en el Independiente igual, o sea, quiero decir, exactamente lo mismo. Pretty, and then you can't look in my face. 80-81 hago mi primera producción yo sola, que no es mía, me la encarga Joaquín Vida y Charo Soriano, que hacen una producción, hacen un espectáculo que es El Pelícano, de Strindberg, y es cuando José Luis Gómez me llama para hacer Edipo Rey. En esa época Nuria estaba en el María Guerrero, José Luis Gómez en el Teatro Bellas Artes, los dos lo dejan, y José Luis hace Edipo Rey. Y ahí me llama y es la primera vez que yo hago un poco todo. O sea, hago la producción, hago la distribución y me voy de gerente, de representante que éramos entonces.
Y fue una experiencia, pero maravillosa, maravillosa, maravillosa. Este Edipo era un Edipo dirigido por un griego, por Stavros Dufexis. La música era de Christodolos Halaris, un músico griego, y cantado por Enrique Morente. O sea, era la unión de la música griega con la flamenca. Y Edipo era José Luis Gómez, Yocasta era Janine Mestre, y ahí estaba pues un Carles Alfaro, que hoy es un director maravilloso, recién venido de Odín, con una melena rubia, que es el que movía toda la parte final de las banderas. Estaba pues Abel Vitón, Joaquín Hinojosa, no sé si me voy a acordar de todos, pero era un reparto importante. Y para mí fue un espectáculo, la gente lo oía como si estuviese en misa, no se oía una mosca. Y lo más impresionante se produjo en Sagunto, que íbamos 2 días. El primer día llovió, pero llovió, fue el diluvio universal y no lo pudimos hacer. Fue muy problemático además porque hubo que desenganchar toda la parte técnica, por la mañana secar todo en las peluquerías de Sagunto, y al día siguiente había 6.000 personas en ese, y se producía. Era muy mágico, no sé cómo explicártelo, era muy mágico, y a mí ese espectáculo siempre se me ha quedado muy grabado, ¿eh? Luis Pascual lo nombra director del Centro Dramático. Yo tenía mucha amistad con Fabià Puigvert y Fabià me dice: te voy a pedir un favor, que vayas al Centro Dramático porque Luis no conoce la profesión de Madrid. Y entonces yo me voy al Centro Dramático. Antes que todo es mi cama, Segovia 5, antes que todo es mi cama. ¡Acción! En la época del clásico yo estaba haciendo de todo menos lo que a mí me gustaba, ver los ensayos, ver cómo se hacen los decorados. Entonces estaba todo el día en el despacho, porque hacía las giras también, igual que en el Centro Dramático, pues peleándome con el Ministerio para el presupuesto, con Adolfo para el presupuesto también. Con los actores, si había problema, la mala era yo, luego bajaba Papá Marsilla y era el bueno. Tengo que decir que es con el que mejor he trabajado. Fíjate, Adolfo era una persona, había que coger ese punto que él tenía, que era por timidez posiblemente, ¿no? Pero yo con la persona que he trabajado con la cabeza, menos con el corazón, ha sido con Adolfo. Yo tengo un gran recuerdo de Adolfo y de Cicinovski, de los dos. A Cicinovski lo conozco en el Teatro Español, pero tengo un grandísimo recuerdo de esa etapa. Era una etapa que, bueno, ahí están los frutos, ¿no? Era pelear, porque en esa época decir teatro clásico era aburrimiento, y Adolfo le dio la vuelta. O sea, antes que todo es mi dama, era todo, el médico de su honra, Los locos de Valencia, pero era otro punto de partida, ¿no? El galán que amas, el que cuenta tus finezas y ya llora tus mudanzas. ¡Viven los cielos, don Félix, que te engañas! Tú me engañas, que él verdad me dice. ¿Cómo va a ser mi amor quien con tantas mentiras osa ofender un ápice de mi fama? Si quieres que él te lo diga a ti misma, cara a cara sí hará, que tomar no habemos él ni yo mayor venganza de ti, que es averiguar tus traiciones. Pues ¿qué aguardas? Solo que él llegue hasta aquí, yo le traeré. ¡Cielos! ¡Salga de tan grande laberinto! Está muy bien la institución, pero para mí no es la realidad. Entonces llegó un momento que dije, bueno, yo creo que es momento de dejarlo. Yo había llamado a Alicia Moreno para trabajar en el clásico y Alicia me hizo la oferta que yo estaba esperando. ¿Y por qué no te vienes tú a trabajar conmigo? Y así fue. Adolfo me dijo, tú te lo has pensado bien, tú no estás bien. Dije, Adolfo, es que yo igual me equivoco, pero me quiero equivocar y me quiero explotar yo misma. Es decir, porque yo ahora tengo una explotación que es, porque yo había veranos, como hacíamos en esa época, el Festival de Almagro lo hacía la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con lo cual yo tenía hijos pequeños y había veranos que yo no podía hacer ni vacaciones, porque empalmábamos de terminar la temporada en Madrid y de marcharnos a Almagro. O sea, fue una etapa maravillosa, pero yo llegaba un momento que digo, mira, no, Adolfo, déjame equivocarme, o sea, me voy y bueno, ya veré lo que pasa. Y yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Empezamos distribuyendo, ella ya distribuía las compañías de Julio Álvarez. Julio Álvarez tenía 2 sucursales
En España éramos nosotros, a Moreno C. Busto, y en Italia la Dueto. Y entonces, bueno, pues lo que llevamos es a Lindsay Kemp, a Pilóbolos, a Momis, una compañía suiza que se llamaba Movers, o sea que empezamos a llevar este tipo de compañías y muy bien. Pero llegó un momento que yo quería hacer producción en España y Alicia no estaba muy por la labor. La primera producción que yo hago viene de la mano de Nuria. Se hace una coproducción con Valencia, maquillaje de Koichi Kimura, y entonces Alicia no quiere entrar en eso y entonces soy yo la que me ocupo de hacer la producción con Valencia y hacemos la gira de maquillaje desde la oficina. No, señorita, no la quieren. Comen su pan y luego escupen a su espalda. A raíz de eso, la siguiente propuesta que me hacen es La señorita Julia, dirigida por Emilio Hernández, que también lo conozco en la gira del Independiente y luego en el Español, para hacer Señorita Julia con José Coronado y Magui Mira. Y entonces yo ahí ya me lanzo, ya Alicia dice, yo Concha no quiero seguir por ahí, yo quiero seguir con la distribución de las compañías, y entonces compaginamos despacho, pero cada una llevábamos lo nuestro. Y ahí es donde ya empiezo a hacer producciones para otras personas y poco a poco empiezo a hacer mis propias producciones. Nunca me he metido a hacer una producción ni una distribución si no participo desde un principio. O sea, yo nunca he visto un espectáculo y he dicho, ay, lo voy a llevar, no. Yo tengo que estar dentro del proceso y del texto y de cómo se va a configurar para comprometerme, porque yo distribuyo bien, pero sí creo en el producto. Si yo no creo en el producto, soy capaz de llamar y decir, mira, no lo lleves realmente, que es una castaña. O sea, hay que decir que no es que yo esté en posesión de nada, pero si a mí me gusta, yo intento enamorarte. O sea, la primera enamorada tengo que ser yo y luego enamoro al que lo tiene que llevar, porque si no es un desastre. Una producción tiene que ser el comienzo de una empresa, es decir, está la parte artística, pero detrás tiene que haber una empresa, si no, no funciona. Dignificar esta profesión será cuando nosotros seamos dignos. La manera de dignificar es que se apliquen los conceptos de empresa y que se cumpla absolutamente toda la normativa que hay para los trabajadores. Es decir, que nadie empiece a ensayar sin estar dado de alta en la seguridad social, sin cobrar sus ensayos. Eso a mí me parece imprescindible, que cuando tú haces un diseño, porque los números tienen que ir por delante, tú no puedes empezar a hacer una producción y voy a hacer Alicia en el País de las Maravillas, no, eso tiene un costo y tú tienes la obligación de tener ese costo garantizado, ese costo y un mes más como mínimo, porque a ti nadie te dice que eso va a funcionar. Pero hace tanto tiempo. ¿Recuerdas entonces que me diste a un niño para que lo criara como mío? ¿Por qué haces esa pregunta? Este es amigo aquel niño de entonces. A la ruina que atrapes sería mejor que te callaras. No dejes correr, anciana. Tus palabras son más dignas de cólera que las suyas. ¿En qué te ofendo? El que más cariño, que no fue una producción mía, pero sí hice todo, la producción, la distribución y luego me hice la gira, es Edipo 21. A mí es un espectáculo que tengo siempre en la cabeza. Otro espectáculo que era del Teatro Estable Castellano fue Un tío Vania, que se hizo en el Marquina, que también es de los espectáculos que también se te quedan grabados. Bicicletas, El Verdugo. No puede ver, no puede comer, no puede caminar, solo apesta, coño. Mañana coges uno de los cachorros de Slick y ya está. De Ratones y Hombres. Puedes coger el que quieras. No, pero si no tienes con qué matarlo. Claro que sí, hombre, tengo yo un revólver, va a ser muy rápido. Mañana, espera, mañana. No, ahora. Mañana. No, antes mejor, joder, si aquí no hay quien duerma con esa mierda de peste. Ahora. Mañana.
A ver, deja que se lo lleve. Joder, venga, va. Y Paseando a Miss Daisy. Son así los que más me... Y quizá Maquillaje también, con Nuria Espejo. Maquillaje fue un espectáculo muy... Son espectáculos que se te quedan por la calidad de quien lo interpreta y de todo lo que conlleva, ¿no? En el teatro popular, si empiezas a descuidar el maquillaje, estás acabado, jovencito. Es muy larga la lista de compañías tan grandes como la nuestra que se han hundido en la miseria. ¿Y sabéis por qué? Porque los actores no le han dado la debida importancia a lo más sagrado de nuestro teatro, el maquillaje, y se han atrevido a salir al escenario con la cara lavada como si fuera el culo. Fue un espectáculo fantástico hecho por Nuria. Fue una coproducción con el Centro Dramático Valenciano. Y bueno, Nuria para mí no va más como persona y como actriz, pero ahí estaba maravillosa. Ella sola en el escenario se maquillaba, era una actriz mayor que estaba en un teatro, que se venía abajo. Impresionante, impresionante. Nuria es que es carne de escenario absoluta, y una mujer con una inteligencia y una generosidad. Quiero decir, es con alguien que vas de gira y la primera que se monta en la furgoneta de los técnicos es ella. O sea, te quiero decir, para ella no existe las clases, ella es persona de teatro y una persona maravillosa. Sí, dice que al final de la obra me convenzo de que el hijo abandonado ha perdonado a la madre indigna, ¿no? Es decir, que me ha perdonado a mí. Tengo que dejar de rehuir mis responsabilidades y en un cara a cara con Haruki Kotagami enfrentarme a... Yo tengo que decir que he tenido la suerte de trabajar con los grandes, que han sido un poco mi meta. Me he criado, por decirlo de alguna manera, en una generación maravillosa. Miguel Narros, en escenografía Andrea Odorico, no me quiero dejar a nadie. Fabián, que era el no va más, era el hombre del teatro íntegro absolutamente, ¿no? Que cogía todas las facetas, ¿no? Dirigía, hacía escenografía, vestuario. El rey se siente enfermo. La sesión se levanta. ¿Qué me miráis? Vosotros. Haga Dios, Mortimer, que no hable la falacia por tu boca. Y vosotros, señores, no pasad cuidado, no me miráis si se me fue el color. Ha sido un repentino latido de las sienes, un hervor de la sangre. Así como Lluís Pascual, que ha sido una de las personas más importantes en mi carrera. He vivido un momento muy rico de profesionales, entonces yo he aprendido ahí, o sea, esa es mi escuela, José Carlos Plaza, y de ahí he aprendido que tienes que tener un punto de partida. Para mí es el texto. Si tú tienes un texto en el cual crees y te enamoras, hay que ver quién te parece que debería dirigirlo, y después de ver quién te parece que debería dirigirlo, con ese director ver cuál sería el reparto. He leído muchas veces mi obra. Incluso lo he hecho en voz alta, pero no me satisface. No. Necesito escucharla desde fuera, ¿entiendes? Dicha por otra boca. Verla encarnarse en otra persona, ¿sí? Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que los repartos, por muy grandes que sean, tú no puedes tener 2 cabeceras de cartel y el resto da igual. Yo creo que los personajes tienen un actor cada uno, que no puede ser cualquiera, que luego te puedes equivocar. Entonces yo veo, al hacer una producción, me gusta ver el global absolutamente. Quien prima siempre es el director, es el que tiene la palabra, pero normalmente cuando tú lo tienes muy claro y el director lo tiene muy claro, es muy fácil llegar a acuerdos, porque estás remando a favor de un producto. Nos vamos y Granada se queda eterna en el tiempo,
y fugitiva en estas pobres manos del más pequeño de sus hijos. Yo soy muy espectador, absolutamente espectador con los... Da igual que sea mi producción. Yo normalmente voy al principio de ensayos, estoy en las lecturas y luego dejo de ir. Y voy al final, porque de repente veo cosas que los demás, si yo hubiese estado con ellos, no las vería. Porque se cogen vicios que como son continuos, entonces esa ha sido un poco mi manera de trabajar, ¿no? El texto, el director y los actores, importantísimo. Y luego una buena factura, yo eso no soporto. Yo sufro mucho cuando voy a un teatro y aunque me guste, veo cosas que digo, no me lo puedo creer. O sea, te quiero decir que da igual que falte una bombilla. Yo eso no lo soporto. ¿No ves que de golpe, de la manera más grotesca posible, Sergio va a creerse que es un coleccionista? A partir de hoy, nuestro amigo Sergio forma parte del Gotha de los grandes amantes del arte. No, hombre, no. Claro que no. Por este precio no formas parte de nada. Pero... Me llamó Nuria Esper, que José María Flotat, que es cuando él tenía todos los problemas en el Nacional, que quería hacer una obra y quería que alguien se la produjese y coprodujese con él. Entonces yo me fui a Barcelona, me reuní con él, leí el texto y yo pensé, esto hay que hacerlo, pero claro, había que hacerlo con 3 primeros actores. Yo que había trabajado mucho con Carlos Hipólito, al cual conocí en el Teatro Propuse... que no se contentan solo con ser enemigos de la modernidad, sino que además se enorgullecen de ello. Desde hace poco existe entre los nostálgicos de los felices viejos tiempos una arrogancia estupefactante. Y bueno, pues al final él accedió porque era realmente de los 3 en aquel momento era el único que llevaba toda una trayectoria en el clásico, ¿sí? Que es un actor maravilloso. Y bueno, pues ahí me metí a coproducir con él. La idea inicial de José María era hacer arte en el Bellas Artes. Eso fue la propuesta que me hizo, pero Tamayo en aquel momento, no me acuerdo qué función hacía, porque yo a Tamayo también le hice distribución mucho tiempo. Y entonces él hablaba del Alcázar y del Reina Victoria. Entonces le dije, mira, mejor que vengas a verlo. Yo creo que el teatro de esta función es el Marquina. Se acaba de reinaugurar y había hecho masterclass Nuria Esper. Digo, yo creo que es el teatro. Y creo que eso fue uno de los éxitos. Era un teatro pequeño. Bueno, de los éxitos era la función y ellos 3 que estaban absolutamente maravillosos. Pero pienso que hay espectáculos para los teatros, que no puedes meter un espectáculo en cualquier teatro. Yo pienso que era el espectáculo para arte. Y bueno, ahí fue el éxito y a mí eso me propició el hacer cosas de mucho reparto. Porque bueno, al principio yo tenía, pues como creo que casi todo el mundo, yo tenía 2 líneas de crédito y con mi casa de aval hipotecada, que afortunadamente nunca tuve ningún problema, ¿no? Pero la tranquilidad de saber que donde me metía estaba muy cubierta, a mí me la dio arte. Desde el tercer día fue lleno absoluto. ¿También cree usted que nuestro trabajo es cruel? No, si yo no pienso nada. Pero no todos piensan como usted. Padre, No, ya está bien. Padre, ya lo verá. padre, ya está bien. Bueno, ¿y qué? ¿Se ha quedado bien el día? Uy, ya lo creo que sí. Aunque en la mañana ha entrado más bien fresca. Fresca, heladora ha entrado. Dígamelo usted a mí. Mire, señor Amadeo, me va usted a disculpar, pero yo es que me voy a tener que ir porque me están esperando abajo con el furgón y ya sabe. Es verdad, pobrecillo. ¿Cómo lo han encontrado? ¿A quién? ¿Al reo? Ah, no, tranquilo, mayormente sereno. Y con el estómago vacío, ¿no probó el bocadillo de sardina? No, pues mire usted, señor Amadeo, que es que estaba normal, vamos, casi no se le notaba ni el rigor. Pues fíjese, para que luego digan que el garrote es inhumano. El Verdugo fue una cosa muy sorprendente. Yo acababa de hacer Como canta una ciudad de noviembre a noviembre, dirigido por Luis Pascual y con Juan Echanove, y habíamos empezado a perfilar la idea de hacer El Verdugo. Luis Olmos fue quien lo dirigió, y José Luis García Sánchez y Rafael Azcón. Habíamos tenido una reunión ya, y estábamos un poco con la idea de hacerlo y bueno, yo dije vamos a tirar para adelante.
Ahí es cuando Emma Peña me dijo, tú te has vuelto loca, te vas a dar el tortazo del siglo, pero ¿cómo vas a hacer el verdugo? ¿Cómo vas a hacer el verdugo? Porque le parecía que era imposible ese espectáculo llevarlo al teatro, o sea, hacer la traslación. La traslación la hizo Bernardo Sánchez, que es un poco como el alumno de Rafael Azcona, y yo leí el texto y dije, esto hay que hacerlo. Y hice una cosa que no se debe hacer, porque el último día de la función, que habían estado 3 años como canta una ciudad de noviembre a noviembre, en el aeropuerto de Gijón, se lo ofrezco a Juan Echanove. Digo, Juan, cosa que no se debe hacer, porque lo lógico es que te diga que no, porque viene de una gira. Él se enloqueció de tal manera que llamó a Berlanga, y el texto era de Bernardo, bueno. Y entonces tardamos en ponerlo en pie porque nos empeñamos en buscar al Pepe Isbert, porque el verdugo en cine, el verdugo era el protagonista. Y en una comida que tuvimos, que estaba José Luis García Sánchez, que estaba Rafael Azcona, estaba Luis Olmos, alguien más había y estaba yo, entonces dijeron, os estáis empeñando en buscar el verdugo. El verdugo en la película tiene esa importancia porque es Pepe Isbert. Debéis de buscar no en el verdugo mayor, buscar el completar. Y entonces fue idea de ellos, ¿por qué no llamáis a Luisa Martín, la pareja? Padre, que le llaman a José Luis para que vaya a matar a uno. Dios mío, ahora que vivíamos tan felices. Calma, calma, es lo habitual, no pasa nada. Bueno, tranquila, Carmen, no llores, no te preocupes. Pero si yo ahora mismo voy a presentar mi dimisión, ¿dónde tienes un papel y un bolígrafo? Eso es la dimisión, padre, ¿qué hay que hacer para presentar la sé, dimisión? yo no. ¿Usted conocerá a alguien en el ministerio? Dame ese papel. ¡Que no llores más, Carmen! Y a raíz de eso, a mí se me ocurrió llamar a Luchetti, Alfred Luchetti, que hacía el verdugo mayor, y realmente fue una maravilla. Es decir, fue un espectáculo que que Emma me decía, me equivocó, digo, me alegro porque tú me auguraste que yo aquí perdía hasta las pestañas y me tenía que retirar del teatro, o sea que no fue un espectáculo estupendo, son de las cosas muy satisfactorias, pues como bicicletas, pues me lancé a hacer bicicletas, que también parecía difícil y también fue un espectáculo súper premiado. Gerardo Maya, todos estaban maravillosos, ¿no? Cuando apruebes tienes bicicleta. Sí, pero yo no me había dado cuenta de lo del verano. Las bicicletas son para el verano, papá. Y los aprobados para la primavera. Pero es que estos exámenes han sido políticos. No, es verdad. Ha suspendido a muchos por cosas políticas. ¿Qué tiene que ver la física con la política? Papá, tú sabes que mi colegio es muy de derechas. Es un colegio normal, no es de cura. Ya, pero don Aurelio, el director, es de Gil Robles. Pues se ha hecho un pan como unas hostias. En febrero, con las elecciones, ha cambiado todo. A nuestro colegio le han mandado a examinarse a un instituto nuevo, en el que los catedráticos son de izquierda. En vez de mandarle, como siempre, al cardenal Cisneros, donde don Aurelio juntaba a los catedráticos. Y claro, con nosotros se ha cebado. Y luego, pasando a Miss Daisy, yo tengo una relación con Amparo que la hice, yo la conocía, además anécdota es que estando yo en la Casa Collado ella vino de México, porque ya estuvo 30 y tantos años en México, y yo la quise conocer, nunca he sido mitómana, o sea, nunca he sido mitómana, pero Amparo la quería conocer. Y a Pepe Carpena, que es el que llevaba la oficina, todo, le dije, ahí, había quedado con ella al mediodía, y me dice, pues si quieres verla te tienes que quedar sin comer. Le dije, pues yo no como, pero yo me voy a conocer a Amparo Ribelles. Luego, dentro del Teatro Sable Castellano también trabajamos con ella, pero yo hago una gran amistad con ella cuando ella hace la Celestina con nosotros en el Clásico. Una amistad que ella decide que no hace nada sin que yo lo supervise. Y entonces, bueno, todo lo que le ofrecían, yo lo leía, Y entonces yo le dije, yo te voy a producir una función. Y bueno, me enteré que pasando a Miss Daisy era teatro, que del teatro se hace película. Tardé 2 años en conseguir, la versión la hizo un sobrino mío que estaba en Tucson, Arizona, de catedrático. Él contactó con el autor y no había manera hasta que, bueno, pues los que siempre tenían los derechos de autor en España tenían también. O sea, tardamos 2 años en tirar de ese hilo. Lo tenía la Tonda Marton de Inglaterra y la persona que la representaba aquí en España, que era Juanjo Arteche. Y ahí sí que quise hacerlo yo sola, porque era un compromiso
que tenía con Amparo, con la cual tuve una relación. Era una persona, no solamente como actriz, sino como persona, era una persona fantástica. Y le tengo un cariño, estaba maravillosa, estaba en ese final de Pasando a Miss Daisy, que además ya estaba mala de la espalda. Le decíamos, no te apoyes en el taca-taca. A ella le daba igual. Yo la he visto ir del hotel al teatro en un taxi, pasar el escenario y como si no lo dice nada. Esa es la magia del escenario para los actores. ¿Bully te sigue pagando? Sí, señora. Todas las semanas. ¿Cuánto? Eso queda entre él y yo, Miss Daisy. Un robo a mano armada. Un actor que siempre me ha gustado muchísimo y que ya ha muerto es Alfredo Alcón. Alfredo Alcón era un ser excepcional en el escenario, era fuera de lo normal. No sé si visteis un Lorca que hizo con Nuria, o sea que no hay. Y luego esos segundos maravillosos, Pedro del Río, que ya nadie sabe quién es. Había una generación de segundos maravillosos que te hacían configurar el espectáculo, o sea, no solamente los dos primeras figuras, sino todos los demás. Ana María Ventura, que todavía vive con 92 años, que está espléndida, ¿no? Enriqueta, gasta, que ya gano 70 duros. Pero aquellos tiempos pasaron. Ha habido muchos actores, no sé qué lista te podría decir, pero ya te digo, Alfredo, Nacho Martínez, ya te digo yo, ese diálogo del amargo de Eli Banderas es de las cosas que nada, era una cosa cortita, ¿no? Pero dices, qué maravilla, ¿no? Yo vengo de Málaga. Bueno. Ahí están mis hermanos. ¿Cuánto? Son 3. Venden cuchillos, ese es el negocio. ¿De salud le sirva? De plata y oro. Un cuchillo no tiene que ser más que un cuchillo. Se equivoca. Gracias. Los cuchillos de oro van solos al corazón. Los de plata cortan el cuello como una brizna de hierro. Lindsay para mí ha sido, pero ya fuera de trabajar con ella, yo nunca olvidaré con él, en el 75 posiblemente, ese Flowers en el Teatro Martín, que cuando salíamos del teatro pensábamos que iban a venir los grises y nos iban a palear a todos, ¿no? Y entonces Lindsay, cuando ya Alicia lo deja ya de llevar, él decide que sea yo quien le produzca el Dream Dance, le produje y luego le produje Elizabeth, ¿no? ¿No te parezco loca? Pues es loca de no haber gritado todo lo que mi pecho necesita. Tengo dentro del pecho un grito siempre puesto de pie, a quien tengo que castigar y meter entre los mantos. Pero se llevan a los muertos y hay que callar. Otro actor que lo voy a decir, yo critica. hice La Oscura Raíz con Nuria y con Luis Pascual como actor. Y no sabéis qué éxito. Hemos ido a Japón con ellos, hemos ido a Suiza, hemos ido a Alemania, porque Pascual es un actorazo, que lo tengo que decir también, ¿eh? Sí, hicimos un espectáculo con ellos dos maravilloso. Estuvimos el día del aniversario de Lorca, estábamos en el Teatro Daendo de Japón, haciéndolo. Impresionante. Sufría ya de partida una diabetes aguda que se le agravó al final por una pancreatitis de diagnóstico fatal. Los médicos no le daban mucha esperanza de vida. Su futuro dependía de un golpe de buena suerte. Necesitaba un trasplante de páncreas sin más espera. Si no, el fin estaba cerca. A la gente que me conoce siempre dije, a los 65 yo me voy. Nunca he encontrado a nadie, bueno, me hubiese gustado encontrar a alguien que se quedase con la oficina. En mi oficina, que he tenido 4 personas siempre, nadie ha querido distribuir, o sea que la distribución siempre ha sido una cosa personal mía. Entonces, ¿qué pasa? Que también entiendo que es muy personalizado, o sea, tú no puedes trasladar la infraestructura, pero la persona que llama soy yo, no hay nadie que llame. Entonces me llama Pacho Tellería y me dice,
tengo un texto que he escrito por primera vez en castellano, te lo voy a mandar. Digo, Pacho, no voy a hacer nada, estoy cerrando la oficina, estoy justo desmantelando, mandando pues las cosas que tengo, a quien le pueden interesar las estoy mandando. Y dice, bueno, pero dame tu opinión. Entonces recibo el texto, lo leo y digo, a ver, yo este texto lo tengo que hacer contemporáneo, en verso, y bueno, el tema me pareció. Y entonces le llamé y le dije, Pacho, si tú no tienes prisa, yo para el 16, piénsatelo. Si quieres esperar, para el 16 sí es posible que lo hagamos. Entonces él lo pasa al euskera y lo hace con su compañía. Y yo voy en marzo del 15, voy a verlo. No entiendo el euskera, pero me conozco muy bien la historia y veo la reacción del público, que es un poco lo que yo esperaba. Y en noviembre estamos estrenando en el Arriaga, porque quise hacerlo, se había estrenado euskera en el Arriaga, hacemos castellano en el Arriaga y venimos al Centro Dramático Nacional. Y todavía están de gira. Mis hijos ninguno han querido dedicarse a esto, para nada. Yo creo que han visto tanto sacrificio que han decidido que hacen otra cosa, pero teatro no. Y a mí me ha dado pena. Bueno, me ha dado pena porque la empresa se cierra y no hay nadie que la continúe. Páncreas no hay más que uno. En el caso del riñón, no existe problema alguno, tenemos dos y podemos donar todos como locos. Es tan fácil como aquel que teniendo 2 millones decide dar a los pobres la mitad, es decir, 1 millón. Bien pensado, no es tan fácil eso de dar 1 millón. Coincidía que es cuando yo me estaba retirando, entonces yo me llevé a toda la gente que había trabajado conmigo, les invité a Mérida. Y esto es cuando me nombraron y subí al escenario, se habían puesto todos de pie. Segundo, tenía delante a toda la prensa de este país, o sea, toda la prensa teatral, que eso ya te impone mucho verlos allí. Y Juan Echanove, que me hacía gestos para que por favor respirase. Y entonces entendí lo que es el pánico escénico para un actor, perfectamente. Yo lo que quería era marcharme de allí. O sea, a mí me importaba 3 pepinos. La pobre Cuca Escribano no hacía más que agarrarme, yo le daba el premio y me quería marchar. Yo quería desaparecer. Como decía Citrinowski, cuando estábamos muy agobiados, decía, nos borramos un ratito, y hacíamos así con la goma y hacíamos que nos borramos. No, y es que no sé lo que me pasó. De verdad, el premio es el público. El premio es que te funcionen los espectáculos que tú produces. Ese es el premio. O sea, que vaya el público y que veas a esos actores cuando salen cada día al escenario con un teatro lleno. Eso no se paga con nada. Eso, ya te he dicho antes, eso no es mérito del productor, pero es el productor donde ahí se siente realmente premiado. Luego los premios maravillosos, sobre todo si son premios de la profesión, si son premios de... Maravilloso. No puedo decir que no porque sería mentira, pero el premio importante es el público que te posibilita el poder seguir haciendo esto. Think up games to play. In the dawn you'll leave me. Disappear